¿Hay alguien ignorándote ahora? Mientras sufres en silencio, intentando entender qué hiciste mal, entonces este video fue hecho para ti. Porque hoy vas a descubrir por qué. Cuanto más corres detrás, menos valor ven las personas en ti. El estoicismo revela una verdad brutal. Nadie se obsesiona con quien suplica atención, sino con quien aprende a valorarse en silencio. Y cuando entiendas esto, la forma en que las personas te ven nunca volverá a ser la misma. Número 7. Cuando dejas de correr detrás, ella empieza a volverse loca en silencio. Existe un momento en el que la persona se da cuenta de que perdió el control sobre ti. Y ese momento no ocurre cuando suplicas atención. Ocurre cuando desapareces emocionalmente. Cuando dejas de responder con la rapidez de antes. Cuando dejas de intentar convencer a alguien de tu valor. Cuando finalmente entiendes que quien necesita suplicar amor ya está perdiendo. Y es aquí donde casi nadie tiene la madurez para actuar, porque la mayoría entra en pánico al ser ignorada. Corre detrás. Exige respuestas. Escribe textos enormes. Se humilla intentando recuperar migajas emocionales. Pero el estoico hace lo contrario. Se calla, y ese silencio destruye cualquier ego. Porque en el fondo, quien estaba acostumbrado a tu atención empieza a sentir abstinencia de tu presencia. La persona percibe que ya no estás emocionalmente disponible como antes, y eso genera incomodidad inmediata. Empieza a preguntarse si perdió espacio en tu vida, si existe otra persona, si te cansaste, si finalmente despertaste. Y mientras tú sigues en paz, ella comienza a crear escenarios en su propia cabeza, porque nada hiere más el ego de alguien que darse cuenta de que ya no controla tus emociones. Entiende una cosa. Las personas se acostumbran rápido a quien siempre está disponible, pero nunca olvidan a quien aprende a irse en silencio. El problema es que tal vez pasaste demasiado tiempo intentando ser suficiente para alguien que solo te valoraba cuando sentía el riesgo de perderte, y eso destruye cualquier autoestima. Empiezas a creer que necesitas demostrar tu valor todo el tiempo, pero el verdadero poder nace cuando dejas de disputar atención. Cuando entiendes que tu energía vale más que cualquier validación momentánea. Y es exactamente en ese instante cuando todo cambia, porque el ser humano solo percibe la profundidad cuando siente la ausencia. Mientras estabas disponible todo el tiempo, tu presencia parecía común. Ahora que desapareciste emocionalmente, tu falta empezó a hacer ruido dentro de ella. Y por más que intente fingir indiferencia, lo siente. Porque nadie olvida fácilmente a alguien que dejó de suplicar y empezó a valorarse. El estoico entiende que el silencio no es debilidad, es poder emocional. Es demostrar que tu paz vale más que correr detrás de quien te ofrece confusión. Y cuando dominas eso, dejas de ser solo alguien agradable. Te vuelves imposible de ignorar. Número 6. Cuanto menos necesitas, más difícil es olvidarte. Existe una energía diferente en quien no depende desesperadamente de la atención de nadie. Y las personas lo sienten inmediatamente. Porque hoy casi todo el mundo está carente, vacío y suplicando validación todo el tiempo. Todo el mundo quiere ser notado. Quiere una respuesta rápida. Quiere aprobación constante. Pero cuando aparece alguien completamente en paz consigo mismo, eso causa impacto. Y tal vez nunca lo hayas notado, pero la desesperación emocional aleja más rápido que cualquier error. Cuanto más intentas retener a alguien, más sofocante te vuelves. Cuanto más demuestras miedo a perder, menos valor transmites. Es duro escuchar esto, pero es la verdad. Las personas no se obsesionan con quien se abandona a sí mismo para agradar. Se obsesionan con quien logra vivir bien sin necesitarlas. El estoico entiende esto profundamente. Sabe que el apego excesivo destruye la atracción. Porque nadie admira a alguien que perdió su propia identidad intentando ser amado. Y tal vez ese haya sido tu mayor error hasta hoy. Poner a alguien en el centro de tu vida mientras olvidabas construir la tuya. Empezaste a vivir esperando mensajes, esperando atención, esperando migajas emocionales. Y sin darte cuenta, fuiste entregando todo el control de tu felicidad en manos de otra persona. Pero hay un detalle poderoso aquí. En el momento en que recuperas tu propia vida, todo cambia. Cuando vuelves a enfocarte en tus objetivos, en tu mente, en tu evolución, tu energía cambia completamente.
Dejas de parecer alguien necesitado de amor y empiezas a parecer alguien raro. Y las personas raras despiertan obsesión naturalmente. Porque una presencia fuerte no se fuerza, se siente. Piensa en alguien que te marcó profundamente. Probablemente no fue quien suplicó quedarse. Fue quien transmitía fuerza incluso en silencio. Quien parecía tener un mundo propio. Quien no se desesperaba por atención. Eso genera curiosidad. Y la curiosidad emocional es una de las cosas más peligrosas que existen. Porque la mente humana queda atrapada en aquello que no puede controlar por completo. Y cuando dejas de necesitar desesperadamente a alguien, rompes la dinámica emocional que te ponía por debajo. La persona empieza a sentir tu ausencia de una forma diferente. Empieza a notar que ya no reaccionas igual, ya no suplicas igual, ya no te entregas sin límite. Y eso mueve profundamente a quien creía que te tendría para siempre. El estoico nunca corre detrás para convencer a alguien de quedarse. Entiende que quien reconoce tu valor permanece. Quien no lo reconoce, pierde acceso. Y cuando aprendes esto de verdad, tu presencia cambia de nivel. Dejas de transmitir necesidad y empiezas a transmitir poder. Número 5. Quien te ignoró empieza a desearte cuando dejas de explicarte. Una de las cosas que más destruyen tu valor es intentar explicarte todo el tiempo. Explicar por qué te sentiste mal, explicar por qué te alejaste, explicar por qué mereces atención. Cuanto más intentas convencer a alguien de tu importancia, menos importante pareces, y tal vez duela escucharlo. Pero las personas acostumbradas a tu disponibilidad empiezan a desvalorizarte cuando perciben que aceptas cualquier migaja emocional. El estoico entiende algo brutal. El silencio también es una respuesta. No toda provocación merece reacción. No toda ausencia merece reclamo. Porque en el momento en que dejas de correr detrás de respuestas, obligas al otro a enfrentar el vacío de tu ausencia. Y eso duele mucho más que una discusión. Piensa en cuántas veces perdiste noches intentando entender a alguien que simplemente cambió contigo. Mientras tanto, la otra persona seguía su vida normalmente, sabiendo que tú continuarías ahí esperando. Eso es exactamente lo que necesita terminar. Porque cuando aprendes a retirarte en silencio, algo cambia en la dinámica emocional. La persona percibe que ya no puede prever tus reacciones. Percibe que perdió el acceso fácil a tu atención. Y los seres humanos se obsesionan con aquello que dejan de controlar. No necesitas publicar indirectas. No necesitas intentar causar celos. Solo necesitas dejar de humillarte emocionalmente. El problema es que mucha gente cree que insistir demuestra amor. Pero insistir demasiado solo demuestra miedo a quedarse solo. Y las personas sienten ese miedo. El estoico no suplica permanencia. Entiende que quien quiere quedarse lo demuestra. Quien quiere presencia busca. Y cuando empiezas a actuar así, tu energía cambia completamente. Porque ahora ya no estás intentando convencer a nadie de tu valor. Simplemente vives como alguien que conoce su propio valor. Y eso es absurdamente raro hoy en día. Cuanto más raro te vuelves, más difícil es olvidarte. Y mientras permaneces en silencio, enfocado en tu propia vida, la persona empieza a revivir mentalmente todo aquello que perdió en ti. Porque tu ausencia finalmente empezó a pesar. Número 4. La indiferencia va a doler más que cualquier discusión. Existe algo que destruye más el ego de alguien que los gritos, los reclamos o las peleas, la indiferencia. Porque la discusión todavía muestra involucramiento emocional, pero cuando te vuelves indiferente, transmites un mensaje silencioso y poderoso. Ya no controlas mis emociones. Y pocas cosas duelen tanto como darse cuenta de eso. Tal vez hoy exista alguien esperando tu reacción, esperando que mandes un mensaje, esperando que demuestres desesperación como antes. Pero cuando esa reacción no llega, la mente de esa persona empieza a entrar en conflicto. Empieza a pensar en ti todo el tiempo, justamente porque perdió aquello que más alimentaba su ego, tu atención constante. El ser humano se apega fácilmente a aquello que valida su importancia. Y cuando esa validación desaparece, nace la inquietud. El estoico comprende esto profundamente. Sabe que suplicar atención debilita tu presencia. Por eso domina el arte más difícil de todas, seguir en paz incluso siendo ignorado.
Y eso no significa volverse frío o cruel. Significa simplemente no abandonar tu dignidad para mantener a alguien cerca. Porque cada vez que aceptas una falta de respeto por miedo a perder, primero te pierdes a ti mismo. Y nadie consigue generar admiración viviendo así. La verdad es que tu energía cambia cuando dejas de reaccionar emocionalmente a todo. Empiezas a transmitir madurez, control, fuerza, y eso confunde a quien esperaba verte destruido. Porque en el fondo, muchas personas solo perciben tu valor cuando ya no pueden acceder a ti de la misma forma. Empiezan a recordar tu calma, tu presencia, la forma en que hacías la diferencia. Y el silencio aumenta todo eso dentro de sus mentes. Mientras tú sigues evolucionando, ellas quedan atrapadas intentando entender cómo perdieron a alguien que antes parecía tan disponible. Por eso el estoico no obliga a nadie a quedarse. Entiende que la ausencia también enseña. Y a veces, perder el acceso a tu energía es lo único capaz de hacer que alguien perciba lo raro que eras. Número 3. Cuando dejas de demostrar carencia, la persona empieza a sentir miedo de perderte. La mayoría de las personas destruye su propia atracción, intentando ser amada todo el tiempo. Quiere atención a cada rato, quiere confirmación a cada rato, quiere escuchar que es importante todos los días. Y sin darse cuenta, transforma el amor en dependencia emocional. Pero existe una verdad brutal. Nadie se siente atraído por alguien que parece vacío sin atención. El ser humano admira a quien tiene control sobre sí mismo, a quien sabe estar solo sin derrumbarse, a quien no transforma el rechazo en desesperación. Y tal vez pasaste demasiado tiempo intentando llenar el silencio con mensajes, explicaciones e insistencia. Tal vez creíste que demostrar demasiado haría que alguien te valorara. Pero ocurrió lo contrario, porque cuanto más te anulabas, menos especial parecías. El estoicismo enseña que tu paz no puede depender de la presencia de nadie. Y en el momento en que entiendes eso, tu energía cambia por completo. Dejas de actuar como alguien que teme perder y empiezas a actuar como alguien que conoce su propio valor. Y eso mueve profundamente a las personas, porque de repente ya no reaccionas igual. Ya no aceptas cualquier migaja. Ya no te desesperas por respuestas. Y es exactamente ahí donde nace el miedo del otro. El miedo de darse cuenta de que finalmente te cansaste. El miedo de perder acceso a tu atención. El miedo de descubrir que aprendiste a vivir sin necesitar suplicar presencia. Y pocas cosas son tan poderosas como eso. Porque mientras estabas emocionalmente dependiente, la otra persona se sentía segura en el control. Ahora que recuperaste tu fuerza, empieza a sentir inseguridad. Empieza a pensar más en ti. Empieza a observar tu silencio. Porque las personas solo entran en shock cuando se dan cuenta de que tal vez perdieron a alguien que siempre estuvo disponible. Y lo más fuerte de todo esto es que no necesitaste manipular a nadie. Solo necesitaste dejar de abandonarte a ti mismo. El estoico sabe que quien vive desesperado por amor termina perdiendo respeto. Pero quien mantiene la postura, incluso sintiendo dolor, se vuelve inolvidable. Número 2. El mayor poder es hacer que alguien sienta tu falta sin que tú pidas atención. Existe una enorme diferencia entre ser notado y ser recordado. Mucha gente logra llamar la atención durante algunos minutos, pero pocas personas logran permanecer en la mente de alguien durante días, semanas o meses. Y el motivo es simple. Una presencia fuerte no nace de la desesperación, nace de la profundidad emocional. El estoico entiende que cuanto más intentas forzar una conexión, menos impacto causas. Porque aquello que se insiste demasiado pierde valor rápidamente. Ahora piensa en alguien que simplemente desapareció de tu vida sin suplicar, sin drama, sin escándalo. Probablemente pensaste en esa persona varias veces después, porque el silencio crea preguntas que la mente humana odia dejar sin respuesta. Y tal vez eso sea exactamente lo que te está faltando ahora. Dejar de entregar atención ilimitada a quien nunca tuvo que luchar por tu presencia. Cuando estás siempre disponible, tu ausencia no asusta a nadie. Pero cuando aprendes a retirarte emocionalmente, tu falta empieza a hacer eco dentro del otro. Y eso ocurre porque el ser humano valora aquello que siente que puede perder. La mayoría no percibe el valor mientras tiene acceso fácil. Solo lo percibe cuando aparece el vacío.
y el vacío de la ausencia correcta puede destruir cualquier ego. Tal vez hoy exista alguien intentando fingir que te olvidó, pero cada vez que aparece tu nombre, cada vez que recuerda tu energía, tu calma o la forma en que hacías la diferencia, algo se mueve dentro de esa persona. Porque una conexión verdadera no desaparece rápido, principalmente cuando la otra persona se da cuenta demasiado tarde de lo que perdió. Y aquí es donde el estoico se diferencia de todos. No suplica ser recordado. No fuerza la nostalgia. No busca venganza emocional. Simplemente evoluciona en silencio. Y ese silencio crea impacto. Porque mientras muchos se destruyen intentando recuperar a alguien, el estoico se recupera a sí mismo. Número 1. Quien tiene control de sus propias emociones. Siempre domina el juego. La mayoría pierde personas no porque ame demasiado, sino porque demuestra demasiada desesperación. Cualquier demora se convierte en ansiedad. Cualquier silencio se convierte en paranoia. Y cuando alguien percibe que controla tus emociones fácilmente, el respeto desaparece. Es duro aceptar esto, pero así es exactamente como funciona. Las personas ponen a prueba tus emociones todo el tiempo. Observan si soportas la distancia. Observan si te derrumbas cuando eres ignorado. Observan si tu felicidad depende de ellas. Y cuando perciben que vives en función de su atención, el interés empieza a morir lentamente. El estoico jamás entrega ese poder. Siente pero no se destruye. Le gusta a alguien pero no se humilla. Valora la presencia, pero nunca suplica permanencia. Porque entiende que perder la propia dignidad por alguien es la forma más rápida de perder también la admiración de esa persona. Tal vez te acostumbraste a reaccionar impulsivamente, a mandar mensajes en el calor de la emoción, a exigir respuestas, a demostrar carencia sin darte cuenta. Pero toda reacción emocional exagerada debilita tu presencia. Mientras tanto, quien mantiene la calma transmite fuerza. Y la fuerza emocional es una de las cosas más atractivas que existen, porque hoy casi nadie la tiene. La mayoría vive esclava de su propia ansiedad, esclava de la necesidad de validación, esclava del miedo a ser olvidada. Y es exactamente por eso que quien domina sus propias emociones se vuelve raro. Cuando dejas de reaccionar a todo, la otra persona empieza a sentir el peso de tu cambio. Percibe que ya no consigue provocar reacciones fáciles en ti. Y eso crea inquietud, porque los seres humanos se obsesionan con lo que no logran controlar emocionalmente. El estoico entiende que el silencio también es autoridad, que la paz también es poder. Al final, quien se vuelve inolvidable no es quien suplica amor, es quien aprende a irse con dignidad. El estoico entiende que el silencio, el autocontrol y el respeto propio crean un impacto que ninguna persecución logra crear. Cuando dejas de correr detrás, empiezas a despertar algo mucho más fuerte, la ausencia que corroe en silencio. Y es exactamente en ese momento cuando quien te ignoraba percibe demasiado tarde el valor que perdió.